Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Basado en el periodo que estamos pasando, pensé que sería bueno iniciar la presentación de esta forma. Bueno, yo soy el profe José Luis Sáez. Voy a atormentarle todo el año con la materia que nos convoca y en base a eso le voy a ir explicando cómo vamos a llevar esta materia y espérenme un poquito y ténganme paciencia porque es la primera vez que estoy haciendo estas clases virtuales y me voy a sacar el barbijo para que me entienda mejor. Aparte de hacer un chiste, estoy también con un proceso de inflamación en el labio, entonces, como podrán notar. Entonces, la materia que nos convoca es procesos tecnológicos normatizados que pertenece a la carrera de técnico superior en laboratorio. Antes que nada, les pido que me disculpen si por ahí sienten ruido, porque estoy en mi casa, tengo 3 perros, una gata y mi señora. Los 3 perros están fuera, así que puede que escuchen ladridos, pero la gata está aquí adentro, así que en cualquier momento puede cruzarse y mi señora está allá al costado, así que por ahí puedo ligar uno por la cabeza también, así que no digan nada. Bueno, más allá de eso, volviendo al tema que nos convoca, voy a explicarles en qué se basa el proceso, la materia de procesos tecnológicos normatizados. Es una materia anual del plan nuevo. La currícula va a corresponder al segundo año de la carrera. Tiene una carga horaria de 6 horas semanales. Y el profesor yo. Soy José Luis Sáez Casanelli. Soy bioquímico del Laboratorio Central de Red y Programa de Corrientes. ¿Sí? Y nos vamos a ir conociendo tanto ahora, en segundo año, como en tercero, cuando den las prácticas por el laboratorio central. El- las áreas que pretendemos estudiar en esta materia son las siguientes. Como les había dicho, eh, esta materia viene a unificar las que eran anteriormente procedimientos técnicos normatizados 1 y procedimientos técnicos normatizados 2. Entonces vamos a hacer un primer intento por este año para tratar de abarcar, de hacer un conjunto de las dos que incluyan a las dos materias anteriores y entonces vamos a tener un vasto abanico de estudios por ver, ¿sí? Que van a abarcar las siguientes áreas. En el primer cuatrimestre vamos a tratar de ver todo aquello concerniente a nuestra materia y a lo que puede llevarse a cabo en un laboratorio de análisis clínico que correspondan a las áreas de química clínica, enzimología, cromatografía, hematología y endocrinología. Y si vamos bien y tenemos suerte y bueno, mejora esta situación, en el segundo cuatrimestre pasaremos a ver la parte de inmunología, serología, parasitología y microbiología. Les dejo aquí el programa para que ustedes puedan verlo y puedan consultarlo las veces que quieran. ¿Sí? Son varios temas, son como 15 temas. ¿Sí? El tema 1, Introducción a la Química Analítica, es la base del análisis instrumental, muy, muy básico. ¿Eh? Así que los que son exalumnos o alumnos de la carrera de bioquímica, discúlpenme porque les va a sonar bastante básico. Después vamos a ver un poco de métodos basados en la interacción de la energía radiante con la materia y ahí vamos a ver fundamentalmente la ley de Lambert-Beer, que es una ley que ustedes deben conocer como futuros eh, usuarios, o mejor dicho, futuros trabajadores de un laboratorio de análisis clínico. Y como primera nota que tienen que anotar, si no saben la ley de Lambert-Beer,
no van a pasar esta materia. Entonces, después con los demás podemos conversar, pero esto no. ¿Estamos? A ver. En el tema 3 vamos a ver las técnicas colorimétricas y medición de la actividad enzimática, es decir, las determinaciones que comúnmente se utilizan o son llamadas de rutina en un laboratorio de análisis. En el tema 4 vamos a empezar a ver las técnicas de separaciones. Entre esas tenemos las electroseparaciones, donde la técnica más famosa y más aplicada en un laboratorio químico, bioquímico común, es la técnica que se denomina proteinograma. Después las técnicas cromatográficas, que cada vez se ponen de mayor manifiesto, y vamos a ver diferentes tipos de cromatografías. Después las técnicas hematológicas, vamos a hacer un repaso de lo que posiblemente ustedes ya dieron, y vamos a ver las técnicas más utilizadas, haciendo especial hincapié en el hemograma, que es el pan nuestro de cada día para desarrollarnos en un laboratorio bioquímico de baja complejidad. Es decir, uno que no esté especializado, sino más que esté inclinado hacia la atención de la gente en general. En la segunda parte de la materia vamos a ver, como tema 7, la parte del análisis que corresponde a la inmunología. Por lo tanto, vamos a ver nociones básicas de inmunología y también los métodos inmunoanalíticos. En el tema 8 vamos a abarcar otras determinaciones que son, o técnicas que son comúnmente utilizadas en un laboratorio de química, como son las aglutinaciones en sus diferentes tipos. En el tema 9 vamos a abarcar una familia de técnicas, ensayos, mejor dicho, que en conjunto se conocen como ELISA. En el tema 10, las técnicas de inmunofluorescencia, y en el 11 vamos a ver las técnicas que se utilizan en endocrinología, fundamentalmente ciencia. En el 12 vamos a ver la utilidad de la serología. En el 13 vamos a ver un poco de parasitología y las técnicas utilizadas en parasitología, abarcando parásitos, abarcando eh, también a los ectoparásitos, y también viendo un poco de hemoparásitos y las técnicas que nos pueden llevar a utilizar, a detectar a cada uno de estos. En el tema 14 vamos a ver los procedimientos que se utilizan en el laboratorio de parasitología, y en el 15 vamos a hacer un breve repaso de las técnicas que se utilizan en microbiología, y haciendo hincapié fundamentalmente en la toma de muestras, en las formas de conservar las muestras y en la forma de transportarlas también. Entonces, en la intención que tengo durante el cursado, y no de ahora porque sea virtual, sino de siempre, es tratar de darles todo lo que yo considero importante que sepan. Entonces es muy probable que no tengan que consultar tantas bibliografías eh, como pudieran hacerla en otra materia. ¿Por qué? Porque es una materia que abarca demasiados puntos de vista, y entonces, ¿qué pasa? Si uno intenta abarcarla con bibliografía, se les hace muy largo, y aparte tienen ustedes ya de por sí un conjunto de materias que tienen que abarcar durante todo el año. Por eso voy a tratar de hacerle lo más fácil posible, y van a notar que en las presentaciones por ahí suelo utilizar filminas también que saco de otras presentaciones de colegas. ¿Por qué? Porque no es por el hecho de copiarlas, sino que lo hicieron tan bien que yo no podría hacerlo mejor. Entonces, por eso les trato de ocupar, para que ustedes entiendan mejor lo que les estoy queriendo enseñar. Entonces,
Permiso, tomo un mate y seguimos. Vamos a ver ahora la introducción al análisis instrumental y vamos a dar paso al inicio del tema 1. Por lo tanto, vuelvo a repetirles, a los que estudiaron bioquímica o estudian, puede resultarles muy básico, pero para la gente que no ha visto nunca, nunca tuvo, que no tiene base en el análisis químico, esto puede servirle para ir haciendo una breve introducción a la química analítica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la química analítica? Es solucionar problemas. ¿Sí? ¿De qué tipo? De muchos tipos. Por ejemplo, el científico podemos solucionar métodos de bioquímicos, médicos, hasta de la industria, ¿sí? O del medio ambiente. Entonces, como concepto, es la disciplina científica que desarrolla y aplica métodos, instrumentos y estrategias para obtener información acerca de la composición y naturaleza de la materia en el espacio y en el tiempo. Yo agregaría a esto que no solamente la información consiste en la composición y naturaleza de la materia, sino también en la cantidad de materia que podemos encontrar tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, a partir de eso podemos ver que la relación que tiene la química analítica con otros ámbitos del conocimiento es vastísima. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros para un laboratorio de análisis clínico? Fundamentalmente, abarcar parámetros y poder determinar tanto composición como concentración de sustancias o de algún tipo de muestra que esté relacionada fundamentalmente con ¿qué? Con medicina y con toxicología, que van a ir a parar fundamentalmente a un análisis clínico como nosotros conocemos, los comunes. Ahora, si nos vamos a dedicar a un área en particular del análisis bioquímico, podemos ver que la química analítica también me sirve en la parte alimentaria, también me sirve para ver qué composición tiene la Tierra, es decir, en la geología. También puedo ver si existen contaminación en el aire, en el agua, en diversas plantas, y eso está relacionado con el medio ambiente. Así, con el último punto que les dije, con las plantas, ver el uso de pesticidas, ver el uso de agroquímicos, también de composición de tierra, tiene que ver con la agricultura y fundamentalmente cuando hablamos de doping podemos estar hablando de la química analítica aplicada al deporte. Por supuesto, hay otras áreas que también son abarcables y que nos pasaríamos toda la mañana diciendo para qué nos serviría la química analítica en ellas. Entonces, ¿qué conceptos podemos extraer? Primero, ¿qué es una ciencia metrológica? ¿Qué significa que sea metrológica? Viene de conocimiento y metro de medir. Por lo tanto, es una ciencia que me permite medir. ¿Sí? Tiene un doble carácter, es decir, un carácter básico, es decir, de desarrollo, y otro práctico de aplicación. ¿Genera información? Sí. ¿Genera información sobre qué? Sobre algo en particular que sería la materia, o puede generar información sobre un sistema en estudio. Considera a los procesos analíticos como la vía capaz de permitirme conseguir información. ¿Y tiene herramientas? Sí, tiene, las cuales son herramientas fundamentalmente metodológicas que me sirven para utilizar o para implementar un proceso de medida. También, ¿qué es lo que hace el problema analítico? Me permite diferenciar los problemas científicos, técnicos, económicos y sociales. Fundamentalmente, incorpora calidad como objetivo estratégico, pues si no estoy analizando o no estoy eh, resolviendo un problema analítico con calidad, es probable que lo que esté resolviendo no tenga mayor importancia o, lo peor,
que no tenga importancia alguna. Define, por otra parte, la naturaleza de las herramientas, es decir, me da información sobre qué composición tienen. Por ejemplo, me da idea de los analitos. ¿Qué son los analitos? Son los compuestos que a mí me interesa eh, eh, describir o descubrir o analizar en alguna muestra. Entonces, siguiendo con lo básico, tenemos dos formas de implementar la química analítica. Una desde el punto de vista cualitativo y otro cuantitativo. Es decir, en el cualitativo, lo que me voy a preguntar es qué es lo que estoy buscando. Y si me traen una muestra, ver qué componentes tiene esa muestra o qué componente puedo llegar a encontrar en ella. Por lo tanto, va a haber un proceso de identificación o caracterización que consiste en reconocer las especies o elementos presentes en la muestra. Eso desde el punto de vista cualitativo. Acuérdense, análisis es ver qué hay y cualitativo tiene que ver con calidad, es decir, qué es lo que hay. ¿Estamos? Ahora, el otro punto, habíamos hablado de un análisis cuantitativo, es decir, me permite medir, me permite saber cuánto hay de lo que yo ya sé que hay, ¿sí? Entonces, en una muestra, quiero ver qué cantidad de componentes hay, ¿sí? Para ver si existe lo adecuado o si falta o si sobra, ¿sí? Y me permite hacer una medida cuantitativa de un componente en una muestra. Entonces, si nos vamos a el problema analítico que deriva de un problema científico, técnico, económico, social, podemos nombrar, por dar algunas áreas, por ejemplo, si yo quisiera ver si existen contaminantes en el agua del río, ¿sí? ¿Podría hacerlo? Sí, perfectamente. Podría identificar y determinar especies de contaminantes orgánicas e inorgánicas en el agua de un río. También, si estoy en medio de una olimpiada, ¿podría, por medio de la química analítica, establecer si hay casos de dopaje o de doping? Sí, efectivamente. Podemos ver si hay consumo de anfetamina, de hormonas, beta bloqueantes, en que muestra, por ejemplo, en las orinas de los atletas. También en pelos, también podemos ver, y en sangre, en este caso de doping. También, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo ver si el proceso de fabricación de un determinado elemento o de un determinado producto es bueno o está adulterado, también podemos hacerlo con un problema analítico. Por ejemplo, en el caso de las grasas vegetales y animales en el aceite. ¿Por qué? Porque ahí podríamos ver si estamos utilizando un aceite vegetal, sería improbable que nosotros encontremos en esa muestra restos de colesterol, pues los vegetales no lo contienen. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una determinación analítica de colesterol si es que encontramos hay una adulteración con grasas animales. La toxicidad de juguetes para bebés. Esto es muy importante para saber. ¿Vieron que le hablé de los perros? Bueno, ahí están queriendo entrar al lugar donde estoy haciendo la grabación. Entonces empiezan los ladridos. Así que tratemos de no hacerle caso. Bueno, también estábamos hablando de la determinación de cadmio, por ejemplo. Perdón, la, determinación de cromo, por ejemplo, puede utilizarse también para ver cromo 6 en los zapatos, también la toxicidad de juguetes para bebés. Y también podemos utilizar la química analítica para ver, por ejemplo, la antigüedad que tiene un determinado producto que nosotros encontramos. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Fíjense, las herramientas que tenemos son herramientas químicas que utilizamos en la química analítica o en el análisis en un proceso analítico. Tenemos herramientas químicas, ¿por qué? Porque vamos a utilizar reactivos, vamos a utilizar reacciones químicas, instrumentos que nos permiten hacer ese tipo de reacciones, ese tipo de estudios. Herramientas físicas, sí, porque muchas veces utilizamos fuentes de radiación,
fundamentalmente en un espectrofotómetro, que es el instrumento que más vamos a utilizar en un laboratorio de análisis clínico común, instrumentos de medición, balanzas, etc. Ahora, ¿también utilizamos herramientas matemáticas? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque una vez que utilizamos los instrumentos, tanto físicos como químicos, me permiten obtener un número. Por lo tanto, si estoy haciendo un estudio de diferentes muestras y relacionándolas, voy a tener que analizar matemáticamente para ver qué composición tiene cada una. Las bioquímicas. Las herramientas bioquímicas son las que nos van a servir en la gran mayoría de las reacciones que nosotros hagamos en un laboratorio de análisis bioquímico. Se tratan de los reactivos inmunológicos, ¿sí? También la utilización de enzimas, etc. Las biológicas es cuando utilizamos ciertas sondas o ciertos sensores que nos permiten demostrar que en ciertos tejidos pueden haber determinados marcadores. Y las informáticas son programas que nos permiten hacer un estudio matemático, ¿sí? Y un tratamiento de los datos matemáticos que voy obteniendo de las otras herramientas. ¿Qué tipo de información vamos a poder obtener? Vamos a poder obtener una información química, una bioquímica, ¿sí? Y también una información biológica. La información química, ¿de qué me habla? De la presencia fundamentalmente o concentración de especies que estén en esa muestra, ¿sí? También podemos analizar y podemos ver la estructura que tiene esa materia, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una proteína, determinar si tiene una proteína, si en esa muestra la proteína está en un estado de estructura primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? También ver la composición que tiene la superficie de la materia, etc. En cuanto a la información bioquímica, ahora ya estamos hablando de estructura, pero ya estamos hablando de no tanto de especies inorgánicas, sino que estamos hablando de información que podemos tener de sustancias que nos sirven para mantener con vida a determinados organismos. ¿Sí? Podemos ser nosotros, los humanos, como pueden ser bacterias u otras especies vivas. La información biológica me sirve para ver si existen microorganismos o si existen o la concentración de alergenos, por ejemplo. ¿Qué materiales pueden ser objeto de la química analítica? Pueden ser materiales químicos, ¿sí? Bioquímicos y biológicos. Químicos fundamentalmente se refieren a la química inorgánica y son aquellas que me hablan de composición de materiales que no se corresponden a organismos vivos, básicamente. Sin embargo, los materiales bioquímicos están referidos a sustancias o componentes que tienen que ver con organismos vivos. En cuanto a los materiales biológicos, son materiales que son producidos por organismos vivos. Por ejemplo, sangre, orina, tejidos, etcétera, que son los materiales que más nos sirven a nosotros en un laboratorio de análisis clínico de rutina o especializado según sea el área a la que nos dediquemos. Entonces, para empezar a ver un poco más, podemos continuar viendo la propiedad analítica. ¿Qué es la propiedad analítica? Es cualquier fenómeno que pueda ser observado, medido y cuya naturaleza o magnitud puede relacionarse unívocamente con la naturaleza y o cantidad de sustancia química presente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero ver qué naturaleza tiene, por ejemplo, una muestra humana, ¿sí? Lo que puedo hacer es relacionar en la composición que tiene determinado parámetro o determinada sustancia en esa muestra para poder relacionar con el estado físico, por ejemplo, que pueda tener
esa persona. Dicho en otros modos, si tenemos un paciente, por ejemplo, en terapia intensiva, al que nosotros queremos ver si el tratamiento le está haciendo bien o se nos está yendo al otro lado, lo que vamos a hacer es analizar determinados compuestos o determinadas propiedades que tengan, determinados iones, determinados compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, que me permitirán, o enzimas, que me permitirán ver en qué estado está y si está respondiendo o no al tratamiento que yo le estoy implementando o que el médico le implementa. Estas propiedades pueden ser cualitativas, cuantitativas o estructurales, como dijimos hoy. Las propiedades cualitativas podemos ver en una cromatografía, por ejemplo, el tiempo de retención. Cuando utilicemos espectrofotometría, ahí vamos a ver que determinados compuestos se pueden medir a determinada longitud de onda, por lo tanto, la longitud de onda es una propiedad cualitativa. En cuanto a las propiedades cuantitativas, por ejemplo, tenemos la banda de absorción que tienen determinados compuestos, es decir, la longitud de onda, una banda de longitudes de ondas, a las cuales pueden absorber y poder producir una banda de absorción de determinados compuestos. Entonces, eso que a ustedes les suena como chino básico, lo vamos a ir viendo de mejor manera cuando avancemos en el cursado. Y también podemos hablar de propiedades estructurales, por ejemplo, ver la utilización de espectro infrarrojo o de resonancia magnética nuclear. Eso es un poco más complejo y solamente los nombro, así que no nos vamos a detener en eso. Entonces, en un laboratorio, cuando nosotros arrancamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a establecer que depende de la muestra que nos traigan, vamos a ver qué método utilizamos, qué errores podemos cometer y cómo podemos adaptarlos a nuestras necesidades. Es decir, si yo voy a determinar, por ejemplo, la concentración de glucosa que tiene una muestra de suero en un laboratorio bioquímico, voy a utilizar determinados métodos que me permitan, dentro de cierto margen de error, poder llegar a un resultado que sea óptimo y que sea beneficioso para el médico que está tratando a esa persona, ¿sí? Y que no sea un método excesivamente caro. Ahora, si estuviera hablando de sustancias que son infrecuentes, ¿sí? O estuviéramos hablando de casos de intoxicaciones o casos de doping de atletas, utilizaríamos métodos que son extremadamente caros. ¿Por qué? Porque necesito determinar muy poca sustancia y poder así llegar a un resultado que sea óptimo para el análisis que yo estoy haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos en un laboratorio, nos cae una muestra de orina, uno tiene que saber qué es lo que va a medir, qué tipo de determinación va a ocupar. ¿Para qué? Para que pueda sacarle el mayor resultado posible, el mejor resultado posible, con la utilización del método lo más barato posible. Entonces, para que vayamos entendiendo en qué consiste un proceso analítico, el proceso analítico va a englobar a qué? A un método analítico, a una técnica analítica y a un procedimiento. Entonces, el proceso analítico es el conjunto de operaciones analíticas que están intercaladas entre la muestra y el resultado. Significa que cuando viene un paciente y a mí me pide la orden del médico un análisis de glucemia o de colesterol, este proceso analítico incluye desde que hablé con el hombre previamente, le di las indicaciones para que venga bien preparado, es decir, con 12 horas de ayuna o con menos horas de ayuna, depende la determinación que vaya a hacerla. Pero si estamos hablando de colesterol, tendría que decirle el día anterior que venga con 12 horas de ayuna.
Entonces, sacarle sangre, extraer la sangre, extraer el suero, procesar el suero y llevar esto a un papel o informe que sería el resultado que yo le entrego. Entonces, todo eso engloba un proceso analítico. Cuando a mí me viene el hombre con el pedido del médico y me hablan de un proceso analítico, o mejor dicho, me pide el análisis de colesterol para ese individuo, automáticamente yo tengo que saber que voy a utilizar un método analítico determinado. Es decir, voy a aplicar una técnica para poder resolver ese problema que me está mandando el médico, que es ver la concentración de colesterol que tiene ese individuo en sangre. Entonces voy a aplicar un método, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un método cromatográfico. Ahora, ese método va a incluir una técnica, es decir, la técnica va a ser el principio científico fundamental que ha demostrado ser útil y en consecuencia ha sido adaptado para proporcionar información acerca de la composición de la sustancia. Es decir, puedo tener una técnica que me diga que tengo que primero separar el suero para poder hacer la determinación, en otra que puedo tener la misma información, sea tanto de suero como de plasma, que vamos a ver después la diferencia que tienen cada una. Entonces, esa es la técnica que voy a implementar. Ahora, el procedimiento van a ser las instrucciones escritas para aplicar el método. Es decir, que me van a decir que saque 0,2 mililitros o de 200 microlitros de suero, que le ponga 20 microlitros de determinado reactivo, que espere 5 minutos, que después lea a tantos nanómetros de longitud de onda en un espectrofotómetro y ahí pueda sacar un resultado midiendo determinados parámetros como absorbancia o transmitancia. En este paso, todo lo que le estoy hablando parece chino, pero después cuando abarquemos un poco más, cuando lleguemos probablemente a la finalización del primer cuatrimestre, van a ir entendiendo de qué les hablo. Entonces, el procedimiento sería cómo aplico esa técnica, la técnica, el principio científico en el cual yo me baso para hacer ese procedimiento. El método analítico es la aplicación específica, es decir, para qué estoy por aplicar esa técnica que tiene un procedimiento determinado, y desde que yo hablo la primera vez con el paciente hasta que le entrego el resultado, estoy hablando de un proceso analítico. ¿Estamos ahí? Entonces, el protocolo analítico, ¿qué es? Un conjunto o grupo de normas definitivas que deben seguirse sin excepción cuando se pretende que los resultados analíticos puedan utilizarse con un propósito específico. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a llevar un protocolo analítico, lo que estoy haciendo es determinar el colesterol de la misma forma que determinaría otro bioquímico que está a 2 cuadras después de mi laboratorio, o un bioquímico que está en Buenos Aires o uno que está en España. Si utilizamos el mismo protocolo analítico, el resultado tiene que ser consistente y tiene que ser comparable. Entonces, en cuanto al procedimiento analítico, son las directrices que me van a dar para que yo ponga en práctica ese método analítico. El método analítico es la técnica, mejor dicho, es la aplicación de la técnica, y la técnica de principio científico que me avala el resultado que estoy obteniendo de esa manera. Entonces, para ir concluyendo, si yo estuviera en un laboratorio y me extraen una muestra que no sé qué tiene, entonces lo que me voy a plantear es que esa muestra que se denomina bruta, voy a tener que realizarle un proceso analítico general para llegar a un resultado. Esto me va a hablar de operaciones previas, es decir, para ver cómo voy a tener que llevar a cabo el proceso analítico, voy a tener que ver qué método elijo, es decir, selección del método, qué muestra me conviene tomar, si tal cual me la trajeron o tengo que hacerle un proceso previo, si tengo que transformar esa determinación en algo que sea mensurable o medible, qué tipo de señal analítica me va a permitir llevar esa propiedad que tiene o ese compuesto que tiene esa muestra a algo medible, y ver cómo proceso y trato los datos
que obtengo para ver los resultados que puedo llegar a ofrecer en base al análisis realizado. Para eso voy a tener que jugar con 4 factores fundamentales: la sensibilidad, la selectividad, la precisión y la rapidez. Es decir, que un método bueno que yo pueda utilizar tiene que ser lo mayor, tiene que tener la mayor sensibilidad posible, ser lo más selectivo posible, ser lo más preciso posible y también ser lo más rápido posible. No siempre es posible lograr esto y en base a eso el costo de las determinaciones y el costo de los instrumentos y reactivos que nosotros tengamos que tener en un laboratorio variarán en función de estos 4 parámetros. Por lo tanto, chicos, a ver cómo salgo de aquí. Ahí está. Entonces, por lo tanto, chicos, vamos a iniciar el cursado de esta materia. Espero no haberlo aburrido. Voy a tratar de ir venciendo un poco el miedo escénico a este tipo de forma de dar clases. Y bueno, y esperemos que si la cosa no se ponga fea, que por lo menos podamos continuar así y vernos pronto en persona. Muchas gracias. Hasta la clase que viene.